En el Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan con Mirna Schindler, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Estamos de regreso y vamos de inmediato entonces a conversar con el académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Gilberto Aranda. Gilberto, ¿cómo estás? Un gusto de tenerte con nosotros esta mañana. Un placer estar con ustedes nuevamente en Al Pan Pan. Gracias. Gilberto, quiero preguntarte por la situación en Colombia. Es un hecho que sorprende porque la violencia política en este país hace tiempo que había dejado de manifestarse de la manera en que ocurrió este hecho donde se le dispara a Miguel Uribe Turbay, un candidato presidencial, contrario al gobierno del presidente Petro, de carácter, él es un conservador de derecha. Y preguntarte si acaso esto implica que podría reinstalarse ese clima que vivió Colombia hace más de 3 décadas, donde esto era mucho más habitual. Sí, bueno, desde luego decirte que la violencia es incluso un periodo histórico en la vida colombiana de los 20 a los 50, e incluso si nos esforzamos vamos a las guerras civiles del siglo XIX. La verdad es que la violencia ha sido un fatalismo atávico en la historia colombiana y por lo tanto siempre está el riesgo de entrar a otra espiral de confrontación política armada. ¿Ah? Y en ese sentido, yo creo que es bien complejo lo que ha pasado el sábado último, cuando el precandidato presidencial Claro. Miguel Uribe Turbay fue alcanzado por estos disparos. Todavía sabemos por un parte médico reciente, continúa en estado crítico, aun cuando la cirugía fue anunciada como un éxito. La verdad es que ha sido muy riesgoso para su vida, pero el problema es que creo que tenemos no solamente a la UCI y a él, sino que también es una señal de que podría entrar en un estado de cuidado intensivo la propia democracia como forma de convivencia política. Por lo tanto, no solamente daña el cuadro inmediato, todavía un año, ¿no? Resta mucho, un año es una eternidad en política, un año de las elecciones, sino que también daña la cotidianeidad de la convivencia política democrática en Colombia. Eso era tan importante y es tan importante que la condena, el rechazo sea lo más categórico y de manera transversal. Bueno, recordar que se trata, ¿no?, del hijo de la periodista Diana Turbay, porque la historia es súper dramática. O sea, ella fue secuestrada, ¿no es cierto?, por Pablo Escobar, o sus comandos, y finalmente termina siendo asesinada cuando se la intenta rescatar. Entonces, lo que te quiero preguntar es lo siguiente, porque este hecho, si lo sumamos a lo que ha pasado en Ecuador también con el asesinato de otro candidato presidencial, podría entonces convertirse en un nuevo escenario, o sea, se instala en un nuevo escenario de violencia política en ese país. Claro, para la región, ya que sumas a Ecuador, creo que estos casos son poco promisorios en el sentido de que nuevamente las diferencias políticas se podrían estar dirimiendo a través de la violencia y que hay un número de organizaciones todavía que a través del sicariato alcanzan a estos candidatos. Es lo que pasó Claro, con Villavicencio y es lo que exacto. pasó ahora con Uribe Turbay. Tú mencionabas lo de su madre. Su madre murió Sí, cuando él tenía 5 años. Ella ha sido secuestrada por una facción o un comando, vamos a decirlo de esa manera, de lo que es la mafia de Pablo Escobar en Medellín. Y además recordar que él también es nieto de un expresidente de la República Colombiana entre el 78 y el 82, que es Julio César, Julio César Turbay Ayala. ¿Ah? Por lo tanto, exacto. tiene herencia política, pero también arrastra
este estigma de violencia por lo de su madre. Ahora, a mí me parece, por lo tanto, que lo que hay que tener cuidado y lo que tenemos que estar alerta y también mirarlo con calma para el caso chileno, ¿no? Es el clima de polarización política que se instaló en Colombia. Yo creo que eso de alguna manera presagiaba que esto podía salirse de cauce. Yo desde luego no estoy acusando a nadie, ni al gobierno ni a la oposición, pero sí creo que hay una responsabilidad compartida respecto a retornar a un clima de convivencia política o mínimo en democracia. La retórica fue muy altisonante en los últimos días. Pero ¿tú te refieres a esa convivencia que se ve de alguna manera marcada por la administración de Gustavo Petro? A ver, yo quiero ser bien honesto en esto y decirte directamente que yo no creo que la polarización política la inventó la administración Petro, ni de lejos. Creo Ya, que se venía arrastrando de antes, incluso te podría señalar el gobierno de Uribe a principios del siglo XXI, posteriormente los gobiernos posteriores de Santos y de Duque. O sea, la polarización política viene por lo menos hace 25 años cultivándose. Lo que sí creo que lamentablemente el gobierno del presidente Petro no se ha restado de esta polarización, se ha ido sumando, se ha ido sumando y por lo tanto también ha abonado un debate a rato de sordos. La semana pasada, y diría hace 2 o 3 semanas más bien, después del intento de pasar una reforma social laboral que fue rechazada por el Senado, el gobierno decidió llamar a una consulta popular por decreto. Eso fue lo que se había rechazado en el Senado de la República. perfecto. Y eso, en vez de dirimirse a través de una negociación, entró en una serie de descalificaciones personales muchas veces, donde incluso la propia víctima del atentado estuvo, lo digo con harta tristeza, pero también estuvo en esta dinámica y el presidente lo hizo su parte. Así que yo te diría que Mm. lo que hay que cuidar es que las diferencias temáticas que podemos tener y de puntos de vista no se traduzcan en una polarización afectiva, con epítetos calificativos, que ha sido la tónica de las últimas semanas y meses en Colombia. Bien, vamos a Estados Unidos, donde efectivamente la polarización retórica es muy alta, pero antes de entrar en esta explosiva ruptura entre Donald Trump y Elon Musk, vamos a un aspecto que me parece aún más importante y que tiene que ver con las protestas, ¿no? En Los Ángeles, unas protestas que han sido, por supuesto, reprimidas, ¿no? Con tropas que ha enviado Donald Trump, pero que dice en relación con las medidas migratorias. ¿Hay aquí un germen que pudiera aumentar en cuanto a oposición a las políticas de Donald Trump o lo ves como un hecho más bien acotado, aislado? Lo veo como una oportunidad que Donald Trump aprovecha para, con rasgos espectaculares, lo voy a decir así, dar una respuesta a una temática que él instaló ya hace años y particularmente en esta última campaña presidencial, para de alguna manera exhibir logros, porque tenemos que decir que Trump dijo que iba a terminar las guerras, dijo que la economía iba a mejorar, además tiene una tarea titánica que es cambiar la perspectiva valórica en Estados Unidos, retrotraerla quizás a hace muchas décadas atrás. Todo esto son tareas mayúsculas que evidentemente necesitan algún tipo de espaldarazo y exhibir algún logro. Para eso enfrenta estas protestas a través de cuerpos armados del Estado que van, digamos, a reprimir. Pero claramente esto hay que entenderlo también como una maniobra. Él necesita exhibir de forma espectacular a través de las pantallas de redes sociales y de imágenes televisivas que está atendiendo lo que fueron sus promesas de campaña y una de ellas fue la cuestión migratoria, que cabe duda. Si eso significa barrer con derechos civiles, con el debido proceso, etcétera, con algunas decisiones judiciales de primera instancia, porque al final él todo lo lleva a la Corte Suprema y falla a su favor, a menudo, ¿ah? No siempre, pero en varias ocasiones. Pues eso es otra cuestión, pero él necesita de Ya. alguna manera decirle a su audiencia, a su público, a sus votantes, que él está cumpliendo un programa que fue sumamente ambicioso y que podría decir que con dificultad se ha cumplido en varias áreas. En lo migratorio, Ya, en cambio, lo sí. puede decir que lo ha encarado tal como lo dijo. Ya, pero la pregunta es si tú dirías que un país que tiene una alta migración puede este factor
generar un efecto de imitación, ¿no es cierto?, en otras zonas, o precisamente por la crudeza de las medidas represivas que ha tomado, no solo en las protestas, me refiero a todo lo que está pasando con las universidades, ¿no es cierto?, y con la expulsión de migrantes, más bien puede ser un hecho muy acotado. Es que es un hecho específico respecto a atender las promesas de campaña en el ámbito de lo migratorio. Estamos hablando, por ejemplo, de las protestas en California, pero también podríamos llevarlo a la situación que han experimentado algunas universidades cuyos fondos federales han sido al menos amenazados de retirarse, e incluso a algunas se les está diciendo que no reciban alumnos Claro, por eso te extranjeros digo, como Harvard, ¿no? En claro. los próximos semestres de verano del hemisferio norte y de otoño del hemisferio norte. Eso es son medidas, yo diría, espectaculares que buscan atender lo que fueron los contenidos programáticos, pero que claramente también hacen parte de un conjunto de decisiones de un cambio completo respecto a cómo Estados Unidos encara no solo la cuestión de los migrantes, sino que varias cuestiones, varios desafíos, él los piensa muchas veces como amenaza del mundo contemporáneo. En algunos casos lo ignora, como el cambio climático, ¿verdad? En otro caso, y se sale de las instituciones, en otros casos los enfrenta con redadas espectaculares, como ha sido el caso de los migrantes. Es parte, como digo, de este cambio completo que tiene la administración Trump muy, muy al inicio, pero que fíjate cómo hace que todas las noticias vayan quedando añejas rápidamente, porque tenemos noticias día a día, las noticias pierden actualidad con una serie de otras noticias y fíjate cómo se va generando un efecto, disculpa, Sí, sí. sorpresivo que también confunde la opinión pública respecto a cómo procesar esas noticias, incluso le cuesta a algunos medios. ¿Ah? Trump también está pensando en que es una manera, una maniobra para, a través de la saturación de noticias, eh, eh, dificultar la tarea de los medios de comunicación para procesarlas y presentarlas de una manera interpretativa adecuada al público general. Claro, pero déjame preguntarte lo siguiente respecto de ese punto, porque tú dices, ¿no es cierto?, toda la espectacularidad que plantea cuando da a conocer su política respecto a los aranceles y cómo ha tenido que ir retrocediendo de todas maneras frente a esa primera conferencia de prensa que fue tan visionada, ¿no es cierto?, en todo el mundo. Ahora la ley presupuestaria que divide también, ¿no es cierto?, y ha hecho que su ex amigo Elon Musk se convierta en un enemigo, ¿ah? Porque la considera, creo que dijo algo así como asquerosa. Bueno, tú sabes que aquí la retórica es bastante altisonante. ¿Cómo tú dirías que vamos a empezar a ver un Donald Trump que empieza a recular en ciertas políticas también o no? Pero te das cuenta que ahí podemos hacer una división. Temas económicos, él para lograr que su legislación maciza pase por un Congreso que le es afín. Uno Mm. diría, en el papel tiene el Congreso de su parte, pero tenemos que recordarle a la gente que Donald Trump llega a la presidencia aupado sobre una alianza variopinta, donde hay republicanos neoliberales que piensan que el asunto implica libertad de comercio y fin de aranceles. También fueron parte de la coalición que lleva a Trump al poder. Por lo tanto, hay áreas donde él necesita claramente negociar. Él tiene una estrategia de blofeo, ¿no? Muchas veces, Ujú. de intimidar a través de una espectacular, por ejemplo, alza arancelaria, que después, de cara a la negociación, la va bajando para bajar las expectativas y después llegar a una meta que sea no tan lejana a su objetivo. Mira cómo lo ha hecho con la Unión Europea durante mayo o junio, que decirle, mira, voy al 50% y después las va aparcando y disminuyendo. ¿Ah? Las va disminuyendo para que al momento de la negociación no esté tan lejos de sus metas originales. Yo diría que lo económico eso es un objetivo donde además tiene que cuidar el frente interno, donde ciertamente están algunos senadores republicanos que aprecian mucho lo que significó el libre comercio de cambio de sí, pero además también lo que han sido parte de sus socios, la oligarquía, los gigantes tecnológicos, que le acompañaron y que estaban pensando básicamente en desregulación. ¿Ah? Entonces, claramente ahí tiene que hacer ajustes. Pero si me colocas el tema
correcto. de la migración, que es tan sensible. Yo diría que el tema arancelario y el migratorio son de los temas más representativos de lo que han sido estos prácticamente 4 meses de administración, ¿no? Que a veces parecen más que 4 meses, parecen algunos años a rato, por lo contundente de las noticias que nos da día a día. En el caso migratorio, yo creo que aquí no está bloqueando, está realmente tratando de impostar señales espectaculares y respuestas rotundas para de alguna manera exhibir logros inmediatos de cara a sus audiencias, a sus electorados. Eso no lo puede hacer en el ámbito económico tan fácil, porque los mercados se resienten y envían señales que hacen que hoy día la economía de Estados Unidos no sea precisamente la más promisoria, pero sí lo puede hacer respecto a migrantes que, como ustedes saben, de diversas formas, tú mencionabas los de California, las Ujú. universidades, pero incluso podríamos agregar los programas de permiso de residencia, incluso para personas que huían de ciertas situaciones críticas como Venezuela o Nicaragua, cuyos permisos temporales de residencia fueron cancelados y quienes están sujetos a una redada que los puede expulsar, como incluso a cualquier otra persona que no tenga sus papeles regulares en forma. Claro, todo esto que ha pasado te lleva a pensar, como están sosteniendo algunos analistas, que estamos hablando de un gobierno que está instalando un sistema de gobierno político iliberal, populista, que se acerca peligrosamente a una autocracia. Bueno, vamos a ir por dos partes. El populismo, que ciertamente remite a formas iliberales, está compuesto por diferentes fases o diversas dimensiones. Sí, la dimensión del populismo son ciertos más que ademanos, fórmula de dividir al mundo entre amigos y enemigos, y una retórica incendiaria donde la negociación tiene muchas veces poco espacio, la negociación política, no la comercial. Pues la verdad es que efectivamente tiene rasgos populistas más que comprobados ya desde la primera administración. Siempre voy a recordar ese titular que hablaba de un peronista en el Potomac para designarlo ya por ahí por 2016. Pero claro, lo que es un régimen iliberal, me parece, y la autocracia, me Ya, parece que es otra cosa, que hay que distinguir a la persona que está ocupando el salón oval de un régimen ya en forma de carácter autocrático. Por lo tanto, yo diría que él es un político populista de rasgos iliberales, que por lo tanto el pluralismo político para él es una cuestión bastante civilina. Y en ese contexto es que me parece que lo que está haciendo es tensionar a las instituciones. ¿Ah? Así que yo no estoy seguro ni puedo vaticinar cómo va a ya, terminar esta experiencia. Puede terminar en un cierto deterioro de la democracia o el pluralismo en Estados Unidos, pero ciertamente es una prueba. ¿Ah? La está tensionando, tiene el Congreso muy a su favor y la Corte Suprema, yo diría es, que una mayoría conservadora, pero quedan, por ejemplo, el circuito judicial desconcentrado en distintos distritos, queda también lo que se llama los medios de comunicación independientes, y las universidades, que están siendo, por cierto, también muchas veces presionadas de distintos puntos de vista, desde no dejar entrar a algunos periodistas de determinados medios de comunicación a lo que son las conferencias de prensa del Salón Oval o de otros departamentos, o las medidas que hablábamos a las universidades que se le quitan presupuestos si no hacen determinadas ya. cuestiones en sus Ok, planes. Así pero que todavía estamos hablando ciertamente de es un una, desafío. claro, todavía hablamos de una persona, pero no hablamos de un régimen Así es. autocrático todavía, Sí. que es lo que pasa en El Salvador, por ejemplo. Déjame terminar con la pelea entre Donald Trump y Elon Musk, y quiero preguntarte cómo lo ves, porque esta parece una obra de teatro, ¿no? Como del absurdo, como ya, pero ¿cómo? Si eran tan amigos, hasta le llamó mi primer amigo, etcétera, ¿no? ¿Cómo te explicas esto que está pasando? Mira, Donald Trump, el presidente Trump, día a día sorprende. Y por eso digo que las noticias van quedando añejas rápidamente. Pero se vio una cuestión que tenía fecha de vencimiento, era la relación con Elon Musk. Porque estamos hablando de dos egos gigantes, ¿ah? Que no caben en una misma administración. Estamos hablando de personalidades volcánicas que de alguna manera se unen básicamente por el adversario común que es la administración Biden y lo que representa,
pero ciertamente tienen enfoques distintos, además. La oligarquía, Silicon Valley, por decirlo de alguna manera, que otrora era el alfil de lo que fueron algunos gobiernos progresistas, incluso algunas teóricas feministas hablan del neoliberalismo progresista para definirlo. En algún momento, al ver la legislación de Biden y los demócratas, apostaron por un presidente que disminuyera, por ejemplo, el Estado, redujera el tamaño del Estado y desregulara. Esto es lo crucial, desregulara. Por eso es que a Elon Musk le cae tan mal que dentro de estos aranceles universales con todo el mundo que tiene sociedad de Estados Unidos, entrara también la Unión Europea. Si lo que quiere Elon Musk para sus distintos negocios es que al contrario, la Unión Europea desregule el mercado, su mercado en datos digitales, etcétera, etcétera. Claro. Y lo que hacen los aranceles más bien es lo contrario, crean más regulación, impuestos, etcétera. Así que esto era una crónica de un desafecto anunciado. Pero al mismo tiempo creo que los dos podrían perder y me parece haber escuchado algunos rumores de que ya hay intentos por parte de sus círculos que le rodean de algún tipo de avenimiento. A mí me parece que el pic fue la semana pasada donde se dijeron estas cosas. Esta es mi legislación hermosa que voy a pasar Exacto. y Musk retrucó algo así como es una aberración. O sea, Claro, es una ya no, estoy aberración. decepcionado. Claro, Exacto. llama la atención si el gobierno lleva 4 meses y hace menos de un mes que se fue del gobierno. Exactamente, por eso te pregunto, porque al final esta casta de estos millonarios tecnológicos, ¿no es cierto?, que apoyan para políticas desregulatorias, esto podría llevar a ir, cuando tú dices hay un intento de acercamiento, ¿esto es porque Elon Musk puede ser peligroso realmente para Donald Trump? Yo creo que se parecen bastante en algunos ámbitos, pero como digo, acá estamos hablando también de una cuestión de egos y de personalidades eruptivas, que la disidencia no la permiten, más bien quieren círculos de muchas veces de gente que adule. Eh, eh, Ellos incluso tuvieron desaveniencia por el programa espacial de Elon Musk, donde él quería imponer o quería sugerir un nombre de una persona que fue sacada de la terna para encabezar la agencia espacial, eh, que Trump no lo quería aceptar porque había contribuido a la candidatura demócrata, ¿no? Entonces aquí hay también otro tipo de rivalidad o de diferencia que escaló por diversas cuestiones, pero no hay que olvidar que acá estamos hablando lo que ha sido llamado también tecnofeudalismo, ¿no? Poderes dentro del Estado o poderes con gravitación, también se llama proligarquía, que con capacidad de dañar también a los estados o de alguna manera hacerles mella. Y desde luego que Donald Trump, con una alza de impuestos o el fin de algunos contratos, puede a su vez también hacerles daño. Por el momento a mí me parece que el sartén por el mango respecto a esta cuestión lo tiene Trump. Pero eso claramente va a variar en la medida que pase el tiempo, porque también tiene otro adversario Trump, que en el papel, y digo solo en el papel, todo es posible, Ya. no tiene otra reelección. Entonces, y está a un mes y medio de cumplir 80 años. Eso es un limitante. Pero insisto, esto solo en el papel, porque ya también hemos tenido algunas ideas respecto a ir más allá de la enmienda que no permite más de 2 elecciones. Exactamente, Gilberto, todo puede ocurrir, todo nos sigue sorprendiendo, como dices tú, cada día este personaje. Gilberto Aranda, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, te quiero dar las gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ustedes y muy buena jornada a todos y todas. Igualmente, gracias a ti. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Me despido, los dejo con Fran Castillo. Empieza por acá, junto a Cristian Leporati y Marco Moreno, y nos reencontramos mañana a las 8 en punto y que tengan un muy buen comienzo de semana. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentaron Al Pan Pan en el Mostrador Podcast.
Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.